Hola chicos, vamos a empezar con la explicación de la guía de ciencias número 11. Ya nos vamos saliendo del tema movimiento y rapidez y vamos a entrar a otro tema que tiene que ver con los diferentes tipos de energía. Específicamente vamos a empezar con este tema que se llama calor y temperatura. En este tema vamos a empezar a estudiar diversas fuentes de calor, cómo se transmite ese calor y algunas otras cositas que vamos a ir desarrollando en las guías. Ok, entonces ya para entrar exactamente a lo que ustedes tienen en la guía, pasamos a la imagen que ustedes tienen al inicio. Es esta misma imagen que yo tengo acá, esta de aquí. Y vemos ahí a un grupo de personas disfrutando de un día de playa, un día de calor. Aquí podemos ver el sol en el atardecer ya casi, ¿verdad? Quedan ganas de estar en un lugar así, ¿verdad? En estos días. Muy bien. Con base en esta imagen tenemos que responder estas tres preguntitas que vienen a la par. Dice, ¿de dónde procede el calor que reciben las personas? El calor que puede sentir la gente que está en un ambiente como este. ¿De dónde procede el calor? ¿De dónde viene el calor que se siente, por ejemplo, cuando estamos en la playa? ¿Cree que la temperatura del ambiente es alta o baja? ¿Por qué? Entonces tenemos que detenernos a pensar un poquito qué será, temperatura alta o temperatura baja. Entonces, en un lugar como este, ¿qué temperatura podrá haber aquí en este lugar? La temperatura del ambiente. ¿Y por qué creen ustedes que es alta o es baja? Dependiendo de la respuesta que ustedes den. La C dice, ¿qué les recomendaría para que no sufran los efectos perjudiciales de los rayos solares? Entonces, ¿qué le recomendamos a estas personas para que los rayos del sol no los vaya a afectar? Bueno, eso me parece que está muy fácil, ¿verdad? Después de que respondemos esas tres preguntitas que nos van a ayudar a ir introduciéndonos en el tema, pasamos a la otra partecita que ustedes traen en la guía, en donde viene este mismo texto que yo tengo aquí, que se llama Fuentes de Calor o que tiene como título Fuentes de Calor. Lo vamos a leer. Dice, se denominan fuentes de calor a los cuerpos que producen calor. El ser humano aprovecha el calor del sol para muchas de sus actividades, como secar la ropa, recreación, para extraer la sal del mar, para el funcionamiento de paneles solares, entre otros. La combustión es cuando un material arde y se convierte en una fuente de calor. Muchas familias cocinan con leña o gas de cocina. Con el calor que la combustión produce, pueden preparar alimentos. Entonces veamos que aquí hemos mencionado dos grandes fuentes de calor que el ser humano utiliza de múltiples formas. El sol, que sería la mayor fuente de calor que tenemos los seres humanos o que conocemos, ¿verdad? Y también lo que es la combustión. Aquí viene bien explicadito cómo se utiliza. Dice que algunas fuentes de calor son el sol, que es la principal fuente de calor del planeta Tierra, el fuego, que se aprovecha para calentarse, cocinar, iluminarse, y en medios de transporte, que también utilizan el fuego para trasladarse, para moverse. Y los combustibles, que son los elementos capaces de arder con facilidad, como la gasolina, el canfín, el alcohol, entre otros. Estos, aunque no los utilicemos con mucha frecuencia, por ejemplo, en nuestras casas, sí se utilizan mucho diariamente en todo el planeta. Por ejemplo, la gasolina o el diésel, que son combustibles. Ya sabemos que la gasolina la utilizamos en todos los medios de transporte, ¿verdad? Como en carros, motocicletas, camiones, autobuses. Y dicho sea de paso, también producen mucha contaminación en el planeta.
alrededor del planeta son muy utilizados y a la vez nos dan beneficios y a la vez contaminan el planeta. Es muy triste, pero el ser humano está muy acostumbrado a utilizar este tipo de fuentes de calor. Muy bien. Después de que leemos este texto, ya vamos dándonos cuenta y recordando las diversas fuentes de calor con las que contamos los seres humanos para realizar muchas actividades diarias. Ok, en esta guía vamos a tratar de experimentar un poquito para que nos vaya quedando más claros los conceptos de calor y de temperatura. En las siguientes guías todavía vamos a trabajar un poquito más este tema también. Entonces, en esta primera parte, ustedes tienen que hacer este experimento que viene aquí. Vamos a leer qué materiales necesitan. Un plato, 4 cubos de hielo o 4 pedacitos de hielo y un vaso con agua tibia. Dice, consiga los materiales de la lista y realice las siguientes actividades para que perciba la temperatura de algunos materiales. Toque el hielo por un momento. ¿Qué se siente? Y van a notar aquí qué sensación les da a ustedes el tocar el hielo por un momento. Luego dice, introduzca un dedo en el vaso con agua tibia y comente lo que percibe. Después de que tocan el hielo, luego van a tocar el agua tibia que tienen en el vaso y también la sensación que ustedes tienen la van a anotar aquí. En el punto C dice, ponga 2 cubos de hielo en el plato y expóngalos al sol. Agregue los otros 2 cubos de hielo al agua tibia. Espere media hora y dibuje lo que sucede en cada caso. Como en la guía no viene un espacio suficiente como para que ustedes realicen los dibujos, entonces en una hojita aparte, ustedes van a realizar estos dibujitos que les están pidiendo aquí de estas 2 situaciones que ustedes tienen que experimentar. Y meten la hojita ahí dentro de esta guía. Si la pueden grapar, la grapan para que no se les vaya a perder. O la pegan también con un poquito de goma. Muy bien. Vuelvo a leer. Ponga 2 cubos de hielo en el plato y expóngalos al sol. Luego, los otros 2 cubos de hielo que les quedaban, porque recuerden que ocupaban 4, al agua tibia. Espere media hora y dibuje lo que sucede en cada caso. Entonces son 2 dibujos, ¿verdad? De las 2 situaciones que suceden. Luego vienen otras 2 cositas que tienen que hacer. Dice el punto 3. ¿Qué ocurre cuando se ponen en contacto 2 cuerpos que tienen distinta temperatura? ¿Qué pasará? Aquí les puse, por ejemplo, esta situación que vemos aquí. Una persona que está muy acalorada, vean que está tomando agua, anda con ropa, digamos que ropa fresca. Pareciera que está con mucho calor, ¿verdad? Por el contrario, esta otra persona parece que tiene mucho frío. Podemos verlo por la ropa que anda, ¿verdad? Y todo. Entonces, ¿qué sucederá? Si 2 cuerpos, 2 personas, por ejemplo, que tienen distinta temperatura se ponen en contacto. Por ejemplo, 2 personas, una que esté muy fría y otra que tenga el cuerpo muy caliente, por ejemplo, se abrazan. ¿Qué sucederá? ¿Qué sucede? Porque hay distintas temperaturas. ¿Qué creen ustedes que puede suceder ahí? Luego el punto 4 dice, lo que le pasa al hielo expuesto al sol puede pasar a la piel de una persona. ¿Creen ustedes que eso es posible? Que lo que le pasa a un cubo de hielo que lo dejamos expuesto al sol puede pasarle a la piel de una persona. Bueno, ahí lo pueden comentar ustedes con su familia y responden lo que ustedes consideran que les están preguntando aquí. Muy bien. En esta guía, esta es la parte de las actividades que ustedes tienen que hacer. Vean que son cosas más como de experimentar,
de que ustedes se pongan a analizar, de que lo descubran por ustedes mismos utilizando cosas muy simples, ¿ok? Luego, recuerden que siempre tienen que contestar esta partecita, ¿verdad? Las preguntas para reflexionar y responder y las de autorregulación y evaluación. Dice, investigue qué otras fuentes de calor existen usadas por el ser humano, no las mismas que leímos en el texto. Investiguen si existen otras fuentes de calor. ¿Cuáles enfermedades puede producir la exposición al calor del sol? Entonces, vamos a tratar de investigar estas dos preguntitas que les puse aquí. Si tienen el acceso a internet, fácilmente van a encontrar la respuesta a esto para que ustedes investiguen un poquito ahí en sus casas. Luego dice la otra preguntita, ¿cuáles materiales pueden transmitir el calor de forma más eficiente, o sea, de forma más fácil? Hay materiales que no transmiten el calor, hay otros que sí son muy buenos conductores del calor. Entonces, ¿cuáles materiales transmiten el calor de una mejor manera? Y responden ahí. Yo creo que ahí pueden responder porque tienen un espaciecito. Si no, en la misma hojita donde hacen los dibujos del experimento anterior, pueden responder estas dos preguntitas, que todo les quede ahí, en esa misma hojita. Ok, chicos, entonces, esta guía se termina con esto. Bueno, y tienen que marcarlo de autoevaluación, ¿verdad? Recuerden que en la guía de ciencias siempre va a venir la hojita de portafolio de evidencias que tienen que llenarlas semanalmente. O sea, esas dos hojitas que van a ir en las guías de ciencias siempre tienen que estar llenas, siempre tienen que llenarlas y tienen que venir ahí junto con la guía para que yo las revise. Espero que les haya ayudado bastante la explicación de esta guía. Y nos escuchamos en un próximo video, chicos. Que estén bien, se cuidan y un abrazo a la distancia.